¿De dónde vienen todos los videojuegos que han pasado por tus manos? ¿O de los cuales has oído hablar o te han enseñado a lo largo de tantos años? ¿Cómo han ido evolucionando estas consolas hasta alcanzar lo que hoy en día conocemos? Tal vez ni siquiera te has detenido a pensar en la gran cantidad de modelos de distintas clases que han salido al mercado, con impresionantes mejoras. Es aquí un breve espacio sobre la historia de las consolas. En cuanto a la primera generación, tenemos que en aquellos años las consolas eran a base de circuitería en lugar de estar estructuradas como los ordenadores, es decir, carecían de RAM, procesador. Todo llamaba la atención y había ganas de crear, innovar y ver hasta dónde eran capaces de llegar. Así tenemos el Magnavox Odyssey, que se trató de la primera videoconsola en llegar a los hogares. Fue solamente comercializada en América en 1972. En el primer año de comercialización se vendieron 100.000 unidades a $100. Esta máquina ya incluye el sistema de cartucho intercambiable, permitiendo así poder jugar a diversos juegos. Se sacaron un total de 28 juegos distintos. Seguidamente tenemos el Atari Pong. La compañía Atari comercializó en América durante el año 1975 lo que sería la segunda videoconsola de la historia y consiguieron vender unas 55.000 unidades. Con ella solo era posible jugar un solo juego, el cual venía programado en la propia circuitería de la consola, utilizando las ruedas de la propia consola, ya que carecía de mandos con cables. Luego tenemos la segunda generación. La principal novedad fue la introducción de las memorias ROM en los cartuchos de videojuegos, lo cual accedía a hacer juegos más complejos y con mejores gráficos. En esta segunda generación tenemos el Atari 2600, lanzada en América a finales de 1977 y fue para la mayoría la mejor consola de todas las creadas por Atari hasta el año 1991. La idea del uso de cartuchos de juegos diferentes fue un hecho revolucionario que cambió la jugabilidad de las consolas. En esta segunda generación aparece también el Sega SG-1000, una nueva compañía que quiso penetrar también en el mundo de las videoconsolas. Así Sega sacó su primera videoconsola de sobremesa. Esta fue lanzada solo en el mercado japonés en 1981 y tuvo buenas ventas durante muchos años. Esta videoconsola utilizaba el sistema de cartucho intercambiable para los juegos. Podía mostrar hasta 16 colores y poseía un sistema básico de sonido. Llegamos a la tercera generación. Durante esta generación se enfrentaron dos empresas, Nintendo y Sega. Con esta generación se llegaron a los 8 bytes y esto trajo consigo unos gráficos superiores. Aquí tenemos el Nintendo Entertainment System. Esta consola que hoy en día mucha gente conserva en sus armarios. Fue comercializada por primera vez en 1983 en Japón. Su principal característica como tal es que le acompañaban juegos muy carismáticos como el Donkey Kong, Mario Bros o Zelda, que podían jugarse durante muchas horas. Luego tenemos el Sega Master System, creada para competir contra el NES, o sea contra el anterior. Fue lanzada por primera vez en Japón en 1985 bajo el nombre de Sega Mark III y un año más tarde, en 1986, se comercializó en Estados Unidos con el nombre de Sega Master System. Ese mismo año se puso a la venta el juego más vendido de esta consola, el Alex Kidd in Miracle World. Cuarta generación. Continuó la batalla entre Sega y Nintendo por dominar el mercado de las consolas, creándose así nuevas y mejores opciones con soporte. Pasamos de los 8 a los 16 bytes, lo cual implica una considerable mejora en los gráficos, además de un aumento de la capacidad a la hora de almacenar datos. Aquí tenemos el Sega Mega Drive, lanzada en Japón en 1988. Fue la competidora de la Super Nintendo Entertainment, siendo la primera videoconsola de 16 bytes reales. Tenemos el Super Nintendo Entertainment System, que fue lanzada en Japón en 1990. Mantuvo una gran rivalidad en todo el mundo con la Sega Mega Drive durante la era de los 16 bytes. Quinta generación. Llega de nuevo una ampliación de bytes. Pasamos de los 18 a los 32 bytes, optimizando de nuevo el sonido e imagen, además de notarse también una mejora en la jugabilidad. Tenemos el Atari Jaguar. Con esta Atari se dio por vencida en el mundo de las consolas tras su lanzamiento en 1993.
Cabe destacar que tenía grandes características como funcionar 64 bytes. Seguían con el método tradicional del uso de cartuchos en juegos, a pesar de que posteriormente publicaron un periférico para permitir la lectura de CD. Tenemos el 3DO Interactive Multiplayer, lanzada en 1993 y 1994. Esta consola fue un fracaso absoluto por su alto precio. No hacía uso de cartuchos, sino que sus juegos eran en CD. Además poseía un software propio. Tenemos el Sega Saturn, lanzada al mercado en 1994 en Japón y en mayo de 1995 en América. Esta consola podía conectarse a internet para jugar en línea mediante un módem, aunque solo estaba oficialmente en Japón y en Estados Unidos. Se lanzó precipitadamente para poder competir con PlayStation de Sony, lo que provocó que tuviera pocos juegos disponibles. PlayStation. Sony se estrenó con ella en el mercado de la videoconsola y le salió una jugada perfecta, pues fue la más exitosa en venta en esta generación, con más de 100 millones de unidades vendidas, además de ser la más popular. Se lanzó a la venta en 1994 en Japón y en septiembre de 1995 en Estados Unidos y en septiembre del mismo año en Europa. No fue la primera en incluir el CD-ROM para la distribución de los juegos, pero sí la primera que no necesitaba de periféricos añadidos, teniendo así un amplio éxito. Con esta consola llegaron los juegos más largos y con más historia. Nintendo 64 fue lanzada en 1996 en Japón y en septiembre del mismo año en América. Esta consola fue la primera en dar el paso a los 64 bytes reales. Contaba con un procesador de 93.75 MHz y una memoria de 4 MB, ampliable hasta los 8 mediante un pack de expansión. Sexta generación. Llega aquí la era de los 128 bytes, que no todas las empresas aprovecharon para sus consolas, ya que la diferencia que se podía conseguir no era considerable. Aquí tenemos el Sega Dreamcast. Esta consola de Sega fue lanzada a la venta en 1998 en Japón y en octubre del año siguiente llegó a Europa. La consola tuvo buena aceptación en sus primeros días de estreno, ya que se puso a la venta mucho antes que sus rivales, dando así ventaja en cuanto a innovación. Fue la primera consola que incluyó un módem incorporado para internet y que dio soporte a juegos online. PlayStation 2 empezó a venderse en marzo del año 2000 en Japón, convirtiéndose en la más usada y vendida de las consolas de esta generación y de la historia hasta hoy, con 155 millones de unidades vendidas. Gran parte gracias al éxito de su predecesora, la PlayStation o PlayStation 1, como quieren llamarle. Y además tenía compatibilidad con todos los juegos de esta. Con su procesador de 128 bytes, sus 32 MB de memoria RAM y su increíble GPU, y ayudado por 3 coprocesadores, era capaz de manejar muchos tipos de juegos y de generar unos gráficos muy buenos para la época. Xbox. Microsoft entró en el mundo de las videoconsolas en noviembre del año 2001 en Estados Unidos. Con esta, de la que se destaca su procesador de 32 bytes fabricado por Intel basado en el Pentium 3, llega aún más la competencia en esta generación. Nintendo GameCube fue lanzada en Japón en 2001 para poder superar a Sony y su PlayStation. A diferencia de lo realizado en sus anteriores, Nintendo decidió hacer que esta consola tuviese una estructura parecida a la PC. Aunque al no ser la misma que utiliza Windows, no tuvo las ventajas en cuanto a portabilidad de juego que tuvo la Xbox. Séptima generación. Pasamos de hablar de bytes a hablar de CPUs con tecnología multinúcleo, además de que se incluyen GPUs sofisticados que ayudan a procesar imágenes que incluso casi parecen reales. Otro cambio es la introducción de un nuevo formato de almacenamiento, el Blu-ray Disc, que permite reproducir contenido en alta definición HD. Aquí tenemos el Xbox 360, que salió a la venta en el año 2005 en Estados Unidos y el mismo año en Europa. Fue desarrollada en colaboración con IBM y ATI. Integra una CPU IBM Xenon de 3 núcleos y una CPU ATI Xenos, que están integrados en un único chip utilizando la tecnología XeGPU. PlayStation 3 fue lanzada en Japón en el año 2006 y días después en Estados Unidos. Existen 3 modelos: original, slim y super slim.
Además, cada una tiene distintas versiones dependiendo de la capacidad de su disco duro. La PlayStation 3 dispone de un procesador gráfico multinúcleo que mejora la calidad de los juegos con respecto al PlayStation 2. También permite visualizar contenido multimedia como video, fotos, música, navegar por internet. Además, esta videoconsola actualiza su software automáticamente. Wii fue estrenada en el año 2006 en Norteamérica y en diciembre del mismo año en Europa. Fue la primera consola creada con el fin de hacer que el jugador se involucrase más en los juegos, ya que estos funcionan principalmente con el movimiento del jugador. Además, a diferencia de las otras consolas, los juegos son principalmente multijugador, de manera que fomentan la diversión de las personas en grupo. La característica que más llama la atención de la Wii es su mando inalámbrico. Octava generación. Oficialmente la octava generación de consola dio inicio el 18 de noviembre del año 2012, cuando Nintendo sacó a la venta el Wii U, debido a que esta es la primera consola de sobremesa de la octava generación. Entonces tenemos aquí el Xbox One. Fue presentada por Microsoft el 21 de mayo de 2013. Es la sucesora de la Xbox 360 y actualmente compite con la PlayStation 4 de Sony y la Wii U de Nintendo. Su salida a la venta fue un precio de $499. PlayStation 4 es la cuarta videoconsola del modelo PlayStation. Fue anunciada oficialmente en 2013. Es la sucesora de PlayStation 3 y actualmente compite con la Xbox One de Microsoft y la Wii de Nintendo. Su lanzamiento fue el 15 de noviembre de 2013 en Estados Unidos y en Europa. Y en Latinoamérica fue el 29 de noviembre del año 2013 igual. Finalmente llegamos a la novena generación. PlayStation 5 es la quinta consola de sobremesa de la marca PlayStation. La consola cuenta con dos modelos, una PlayStation 5 estándar con lector de disco Blu-ray y Ultra HD y una PlayStation 5 Digital Edition sin el lector. Xbox Series XS son unas nuevas consolas de videojuegos desarrolladas por Microsoft. Fueron lanzadas el 10 de noviembre del año 2020 y entraron en competencia con la PlayStation 5 de Sony. Bueno amigos, no sé hasta dónde iremos a parar con este desarrollo de las videoconsolas, pero sí hemos disfrutado este breve recorrido histórico. Gracias por su atención, no olvides suscribirte a tu canal y darle un me gusta.